Bienvenidos a Cuidadores del Movimiento. Mi nombre es Claudio Vázquez Ramírez. Soy kinesiólogo, me dedico a analizar el movimiento. Trabajo en una unidad geriátrica, tengo experiencia con el cuidado del movimiento. Durante mi labor he visto y ayudado a muchos cuidadores como tú. Será un honor ayudarte con un granito de arena a ti y a todos los cuidadores que se enfrentan a este camino que muchas veces lamentablemente es solitario. Pero antes de comenzar, tengo que presentar a la persona que me acompañará en este podcast. Se dice que la práctica hace al maestro, y si vamos a averiguar, reflexionar y analizar el cuidado de una persona mayor, no podíamos no estar acompañado de un cuidador. Pero no es cualquier cuidador. La razón por la cual le pedí que me acompañara en este proyecto es porque él es el ejemplo de un buen cuidador. Don Marco, le doy la palabra por primera vez en este podcast. Muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Preséntese usted mismo. Bueno, voy a partir agradeciendo. No siempre uno tiene la oportunidad de manifestar su experiencia y quiero agradecerle de manera muy especial a usted que presta, ¿no es cierto?, ayuda para que el cuidador de las personas, adultos mayores o aquellas que han sufrido accidentes cerebrovasculares, como en mi caso en particular, necesitamos ciertamente de una formación, de una educación para poder realizar esta tarea que no es nada de sencillo. Tal vez, para concretar mis palabras, quiero manifestar que mi señora sufrió un accidente cerebrovascular el 20 de abril del año 2022, estando yo ausente en mi casa, ¿no? La última persona que estuvo con mi señora compartiendo un té es una sobrina. Y a partir de ese momento, relacionando la visita de esta sobrina, es el tiempo en que mi señora estuvo abandonada sin atención alguna. Y esto alcanzó aproximadamente prácticamente 2 horas. Permaneció tendida y cuando yo llegué a la casa fue una escena dantesca porque ella estaba en el piso. No quiero entrar en detalles cuál era la situación, cómo ella se encontraba, Gráfica, ¿verdad? porque no es de buen gusto, digamos, pero no era tan agradable. Y rápidamente, inconscientemente, llamé a mi hija, sin saber que era mi hija la que llamaba, y mi hija no demoró mucho en llegar. La trajimos aquí al Hospital del Carmen de urgencia y permanecimos prácticamente todo el resto de tarde y la noche y hasta la mañana siguiente para que nos dijeran que mi señora había sufrido un accidente cerebrovascular. Evidentemente que quedó con algunas secuelas y que físicamente la dejaron limitada, ¿no es cierto?, en el área del lado izquierdo, su pierna, su brazo. Y al principio también tuvo problemas y dificultad para hablar, pero con el tiempo esto ha ido mejorando. Ok, Esa es la situación que lo que me ocurrió a mí. perfecto. Entonces, quiero manifestar mi testimonio, qué sucedió conmigo. Lo primero que hice fue pedirle a mi señora que no me dejara, que no se fuera, que podíamos salir adelante. Y en ese momento mi señora no entendía nada de nada, sino que lo único que atiné fue a sacarme mi chaqueta y abrigarla porque estaba muy fría, ¿no? Pero el tema es que yo no tenía idea de qué se trataba ni frente a qué escenario estaba, porque mi formación es otra. Y yo nunca me preocupé de el manejo de la casa. No, yo era el señor que llevaba el carrito en el supermercado, le iban echando las mercaderías y después me acercaba a la caja y hasta ahí llegaba mi Claro, responsabilidad, nada más. Pero nunca cómo se aseaba la casa,
cómo había que hacer. No, esas cosas, no, esa cosa no era mi fuerte era otras cosas. Eso hizo entonces que yo con muy poca experiencia, nula experiencia, empezara a movilizar a mi señora y tuviera un costo alto en mi hombro izquierdo. Yo tengo bíceps de Popeye, ¿Ya? le llaman, porque el bíceps queda colgando porque se cortan los tendones en el hombro. Y el otro a medio morir saltando por usar un chilenismo. Pero así y todo, empecé a aprender cómo se hacían estas cosas. Como mi señora sufría como secuela de todo esto, de incontinencia urinaria, era necesario entonces hacer otro trajín con ella, empezar a cambiarle pañales. El hospital me brindó una atención extra hospitalaria, hospitalización domiciliaria, ¿eh? Y mandó tres muy buenos terapeutas, un terapeuta ocupacional, un kinesiólogo y un fonoaudiólogo. Pero el tiempo muy cortito, porque entiendo. Claro. Y la otra cosa es que por muy pocas sesiones, 10 sesiones y no más, y ahí, hasta ahí quedaba. Entonces, usted se tuvo que transformar en el cuidador de su señora, digamos, por una palabra, obligadamente, porque no quedó otra opción. Exactamente. Mm. Si usted me pregunta a mí, don Claudio, ¿cuán preparado estaba yo para esto? Nulo, ninguna preparación. Nunca había oído hablar de un accidente cerebrovascular. No tenía idea de esto. Cuando logramos, mi señora permaneció hospitalizada aquí cerca de 2 meses. Terminó en el CRS al fin. Y, y ya pudimos empezar a rebobinar, digamos, qué es lo que había pasado. Según ella, me dijo que se había tropezado en el limpiapié de la Ya. cocina y al resbalarse se cayó. Y eso es lo que había acontecido. Don Marco, bueno, impactó harto en su vida el tema de Absolutamente, transformarse en un cuidador. absolutamente. Bueno, para contextualizar un poco ya lo que se tuvo que enfrentar usted, vamos a empezar a hablar de lo que es el cuidador en sí. La definición de cuidador es las personas cuidadoras son aquellas que entregan asistencia permanente a quienes tienen una dependencia funcional leve, moderada o severa. Exactamente. Esto puede ser de una persona, uno puede también ser un cuidador de otro ser vivo como una mascota, ya perfectamente también lo Ya, puede ser. Pero en el caso de los adultos mayores, tenemos que enfrentar un desafío mucho mayor, ¿verdad? mucho mayor. Porque muchas veces, y yo creo que se van a sentir muy identificados, una de las razones por la que empezamos con esta idea de este podcast es porque hay muchas personas que no estaban capacitadas y se tienen que enfrentar sí o sí. Así es. Entonces tenemos la primera reflexión con respecto a esto. ¿Qué cree usted? ¿Un cuidador se hace o un cuidador nace? Muy buena pregunta porque me ha llamado profundamente a la reflexión esto. Yo creo que para ser un cuidador eficaz, para que la persona que recibe la atención sea eficiente este cuidado, tiene que tener vocación. Ok. Pero eso también implica lo siguiente, voluntad de la persona para manifestar la vocación si es que la tiene. Es mucho más difícil para un cuidador que no teniendo vocación forzarle a que sea cuidador. Pero cuando uno a través de esta experiencia va madurando y entendiendo, colocándose en la posición de la persona accidentada, créame que uno también puede manifestar esa vocación y puede ser muy útil aprendiendo, que es mi caso, porque en mi caso yo no tenía idea de esto, solamente que hoy tengo conciencia que no tengo idea y quiero seguir superando esto y poniéndome en el caso específico de mi señora, porque aquí hay una cuestión muy emocional, don Claudio. El vínculo que tengo yo con mi señora no es de un cuidador domiciliario. El cuidador domiciliario, no quiero ser mal hablado, pero termina su jornada, él se retira, descansa, se desentiende, se olvida
para volver mañana nuevamente, ¿no es cierto?, a atender a esta persona. Cuando uno tiene el vínculo como el que yo mantengo con mi señora, no, esto es permanente. Son las 24 horas del día. Y cuando uno está durmiendo, créame lo que llega hasta soñar, atendiendo a la persona porque le está demandando algo, le Claro. está diciendo, preguntando algo. Por lo tanto, concretamente la respuesta, hay que tener vocación para atender a un adulto mayor y específicamente a uno que haya sufrido un accidente cerebrovascular. Se puede aprender, pero hay que echar de mano de una voluntad muy grande. Mire, voy a poner un dato. En Chile existen 4.300 cuidadores informales de personas mayores en el país. De esta cifra, un 66,8% son mujeres, de 56 años en promedio, indicando que cada vez se hace más probable que las mujeres mayores terminen cuidando a personas mayores. Además, un 44,5% son hijas o hijos cuidando a sus padres y un 33,6% son las parejas. Usted estaría en ese En el 33%. 33,6%. En su experiencia, ¿cuánto tiempo ya lleva cuidando a Voy su para el tercer año. tercer año? Más que vasta experiencia para ya dar su opinión en su trayecto, ¿verdad? ¿Cuáles serían las claves para lograr ser un buen cuidador? Teniendo en consideración que la reflexión anterior llegamos a un consenso que en ambas opciones puede existir un cuidador. Sí, O sea, una persona puede partir con la vocación desde chiquitito incluso, con la aspiración de cuidar o de preocuparse del cierto. resto, pero también se puede hacer un cuidador, construir un cuidador y de cierta manera este es el área donde nos vamos a enfocar nosotros en su mayoría del cuidador de adultos mayores que se tiene que transformar por obligación. Y no tan solo por obligación hacia una tercera persona, sino que por obligación por la propia salud del Sí. cuidador. ¿Ya? Que está muy infravalorada y yo le diría que en mi experiencia, en mi contacto con los cuidadores, sobre el 90%, uno les pregunta cómo está su salud y se quiebran, don Marcos. Es tanto el estrés que hay en estas personas cuidadoras que al no darse cuenta que se tienen que preparar, asumen una responsabilidad y ya en el camino se ven con una tarea enorme, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que abordar y lo que vamos a orientar este podcast para acompañarlos. ¿Ya? Para que si una persona como usted durante estos 3 años, que me imagino que en ocasiones también se debe haber sentido solo muchas veces, Muchas veces. que nosotros dos, don Marco, seamos su compañía, seamos su palabra de aliento para decirle que se puede totalmente, pero haciendo las cosas distintas o modificando las cosas. Entonces, ¿cuál sería la primera clave que usted dice para un buen cuidador? Yo diría que, desde mi experiencia, yo creo que hay que contar con tres atributos. Hay que ser muy manso. Da risa esto, pero hay que hacerlo así. Hay que ser muy humilde y hay que ser muy paciente. Cuando uno tiene esas tres virtudes, créame que físicamente uno responde bien a la necesidad de esta persona que está en esta condición. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, cuando ellos quedan deficitarios en el área cognitiva, le pueden preguntar 13, 16 veces en un lapso de 5, 6 minutos la misma pregunta. Por ejemplo, ¿qué día es hoy? Sí, claro. Y le pueden preguntar, perdón, y esto yo lo he medido, porque 16 veces me preguntó mi señora una vez, ¿qué día era hoy? Mm. Cuando uno no tiene paciencia, bueno, o se va a quedar callado, con lo cual ayuda muy poco y nada al paciente, pero si le da una buena respuesta, inicia en él
una recuperación, aunque sea pequeña, pero lo insta a que trate de recordar que le dijeron qué día era. Y después uno va buscando trampitas. Le dice qué día es, pero cuando le pregunta por la 16ª vez, le dice, trata de acordarte a ver qué día es hoy. Cambia un poco la forma de comunicar. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que logra uno? Que esa persona empiece, ¿no es cierto?, ¿Qué pienso yo de la memoria? Esto es muy burdo lo que voy a decir. Yo pienso que la memoria a nivel cerebral es como un receptor. La información cae y la mantiene cuando yo estoy sanito. La recuerdo trayendo al presente el pasado, pero lo saco de ahí, de ese almacenamiento. Acá lo que ocurrió es que el tachito donde estaba la información se rompió. Mm. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Reconstruir el tacho y Perfecto, volver a perfecto, meter la muy bien. información. ¿Y cómo lo hago esto? Retroalimentando. ¿Y por qué digo esto? Porque si no tiene la mansedumbre, le va a responder cualquier cosa o no le va a responder. Y ahí hay una frustración y uno lo puede ver en la cara del paciente. Qué bueno que toca ese tema, que uno de los capítulos que vamos a hablar en un tiempo, vamos a hablar también de cómo abordar a un paciente. Y eso que dice es vital de entrada para abordar a un paciente que está con algún deterioro cognitivo, Claro. ya entender que esa persona está con otro nivel de conciencia. Y yo creo que el cuidador tiene que entender un concepto muy importante que es cuidar su energía, don Marco. Ser un estratega de la energía física, ¿verdad? Que tiene la persona para empezar a racionalizarla. Pero lo vamos a conversar en su momento, pero es muy importante eso que dice. ¿Cuáles son las claves? Y estoy totalmente de acuerdo con las que dijo usted, pero me gustaría agregar dos más, porque usted habló también de ser empático, ¿verdad? O de Sí, ser paciente, pero yo creo que la clave para también ser un buen cuidador o transformarse en un buen cuidador es el conocimiento. sí, absolutamente. Empezar a partir como con la humildad que usted dice que hay que tener para reconocer que de partida no lo sé todo. Exactamente. No lo sé todo. Y ya partiendo de esa base, el cuidador se tiene que transformar en una esponja de conocimiento con respecto al cuidado del cuerpo. Muy bien, cierto. Por ejemplo, cuando mi señora ha recibido auxilio, ¿no es cierto?, del fonoaudiólogo, ha recibido terapia con el kinesiólogo, eh, con las psicólogas, con una fisiatra, sobre todo con el kinesiólogo. Y no es porque yo esté conversando con usted en este momento, pero es vital, porque sabe lo que yo he captado. Digo, mire, en este momento la CPU, entre comillas, que está en su calota, no está dando la señal correcta para que ella camine o mueva su brazo, sus extremidades. Exacto. ¿Qué es lo que estoy tratando yo de hacer? Decirle, mire, al revés, entréguele el movimiento al cerebro y dígale, oye, recuerda que esto es lo que había que hacer antes. Pero como hay ciertas células a nivel cerebral, no soy neurólogo, pero trato de explicar lo que yo Muy entiendo. bien, lo está explicando muy Entonces bien. digo, ¿qué hace la célula? Y aquí me quiero detener en algo, manifestar mi entusiasmo hasta el último por conocer y saber qué pasó. Por lo siguiente, pues yo digo, hay investigaciones que dicen que las neuronas no se reproducen, mueren y no hay reproducción de ellas. Yo digo, eso es por ahora, porque seguramente en algún tiempito más vamos a decir lo contrario. Y si estoy mintiendo, ya tengo certeza que hay investigaciones que sí se reproducen, que sí son capaces de aceptar la división del trabajo. Es Exacto. decir, todo esto que yo tengo en mi calota craneana, que es la CPU, entre comillas, son capaces de realizar todas las tareas y todas las reacciones, que son miles de millones,
cuando yo hablo, cuando muevo un dedo, cuando muevo el ojo, voluntario, involuntario. Bueno, la que estaba al ladito se fija qué es lo que hacía anteriormente la que estaba al lado y que era Exacto. responsable de dar cosas. Y esa colabora para, ¿cuándo? Cuando estaba en el periodo terapéutico. Un trabajo colaborativo Eso. celular. Entonces, ¿qué digo? Mientras yo más mueva a mi señora, y aquí viene la cosa, el que tiene un pie, ¿no es cierto?, que se tuerce para afuera, pero que también se inclina. Ah, pero eso tiene un nombre técnico. Hay que aprenderse el nombre técnico porque el señor habla en el nombre técnico. Y ya Exacto. sé qué es lo que es. Entonces coloco una tobillera. Y ahora como hay que saber inglés para saber hablar español, entonces hay que colocarle un foot up para que entonces ella levante el pie. Y por eso le he pedido a Jess que me convide un bastón de 4 patas, Una ayuda técnica. porque le coloco en la cintura un cinturón de seguridad que me permite a mí afirmarla y decirle izquierdo, derecho, enderece la Maravilloso, rodilla, maravilloso. equilíbrese, eche el glúteo para adentro, manténgase en pie, trata de equilibrarte, la suelto. ¿Y Fi- cuánto tiempo aguanta? 12 minutos, hasta 12 minutos ha aguantado mi señora de pie. Entonces digo, eso es lo que uno tiene que hacer como Exacto. cuidador. A ver, para antes que se me vaya un poquito la idea de todo lo importante que está diciendo, desde la neurogénesis, ¿ya? O la creación de conexiones neuronales, que antiguamente se creía, ya que el cerebro no, una vez dañado, ¿verdad? No hay posibilidad, eso ya se sabe que no es así. Y el concepto que justo conecta, ya con lo que usted dice, o con la generación de nuevos axones neuronales, Exacto. está a cargo del ejercicio físico. Por lo tanto, aquí es muy importante entender o tener un conocimiento sobre la salud física, que en uno de los capítulos lo vamos a conversar, que va a estar muy interesante, pero también es importante, que es la tercera clave que yo anoté acá, que es que el cuidador tiene que tener una buena condición física. Sí, señor. Para aprender de la mejor manera cómo cuidar a alguien más, uno también tiene que practicar en uno. Y yo diría que es primordial que en la balanza la salud del cuidador esté mucho más óptima que la de la persona cuidada. Entonces, la idea, y qué bueno que toca todos estos temas, don Marco, porque usted lo aprendió. Sí. Ah, claro, quizás el tiempo, pero afortunadamente nuestros auditores lo van a aprender de una manera más ordenada, con dos expertos que ya han estado en la hora de la verdad, ¿verdad? Cuidadores del movimiento, corazón en el intento, son tus pasos.